Muy bien. En el siguiente video voy a mostrar cómo sacar la función de transferencia de este tipo de circuitos, donde vemos que el voltaje de salida está aplicado o se quiere saber el comportamiento del voltaje en dos elementos al mismo tiempo. Vamos viendo las ecuaciones. De forma general, yo podría decir que el voltaje de entrada, el voltaje aplicado, por ley de Kirchhoff de voltaje, va a ser el voltaje en R1, un poquito mejor, el voltaje en R1 más el voltaje en la bobina más el voltaje de salida. Lo voy a anotar directamente de esta manera, ya que es un poco más conveniente que estar anotando los dos voltajes de acá. ¿Por qué? Bueno, de una forma yo sé, ¿cierto?, que el voltaje de salida va a ser el voltaje en R2 más el voltaje en el condensador. Bien, vamos a ocuparlo de esta manera porque es un poco más práctico. Ahora, si encuentran una forma mejor de resolverlo, se puede hacer de todas formas mientras se llegue al mismo resultado. Bien. Hay que tomar en cuenta que por este circuito, un circuito serie, circula la misma corriente, por lo tanto la misma corriente es para todos. Y puedo ocupar esta afirmación, ¿cierto?, para poder hacer los despejes. ¿Cómo se podría trabajar? Vamos descomponiendo las ecuaciones. El voltaje de entrada es igual al voltaje en R1, que es la corriente por R1, más el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina va a ser en Laplace, es L por S por la corriente en la bobina. En este caso también es I, porque es la misma corriente para ambos. Y mantenemos, ¿cierto?, nuestro término BO en ese lado. Por otro lado, yo sé que el voltaje de salida se va a calcular como la corriente por R2 más el voltaje en el condensador 2, que va a ser la corriente, dividido en la capacitancia por S. Y ya tengo, ¿cierto?, dos ecuaciones. Recuerden que el objetivo de esta ecuación, ¿cierto?, de esta ecuación de acá, es que todos los términos de la ecuación estén en función del voltaje de salida. En este caso nos damos cuenta que solamente tenemos uno, pero me faltaría tanto esa corriente de aquí como esta corriente de acá. ¿Qué se puede hacer, cierto, para poder eliminar la corriente y que aparezca el voltaje? Para eso vamos a ocupar, cierto, esta ecuación de acá. Si me doy cuenta, la corriente es un factor común en ambos términos, por lo tanto nos va a quedar lo siguiente. BO va a ser igual a, si factorizo por la corriente, nos va a quedar la corriente, factor, un poquito más abajo, nos va a quedar como el voltaje de salida igual a la corriente, factor de R2 más 1 sobre C por S. De esa manera, ¿cierto?, despejé un poco, voy a ordenar este término, haciendo la suma de ambos términos, que es sacar el mínimo como múltiplo, que en este caso va a ser C por S. Y bueno, haciendo la suma de fracciones, suponiendo que acá hay un 1, ¿cierto? C por S dividido en 1 va a ser C por S, por R2 va a ser R2 CS, más C por S dividido en, o sea, dividido en C por S va a ser 1, 1 por 1, 1. Por lo tanto, si yo despejo la corriente, vamos a tener que va a ser C por S por VO igual a la corriente, y este término que está aquí va a pasar dividiendo, que básicamente sería invertir la fracción. Voy a escribirlo de nuevo mejor para que quede un poco más ordenado. Va a ser C por S por VO dividido en R2 CS más 1. Y eso es igual a la corriente. Y este término es el que voy a utilizar para reemplazar en esta corriente de acá. Tenemos dos formas de hacerlo. Lo puedo reemplazar dos veces o factorizar por la corriente y reemplazar una. Yo lo voy a hacer de esa manera. Fíjense. El voltaje va a ser igual a, factorizo por la corriente primero, me queda R1 más LS más VO. Reemplazo la corriente que obtuvimos acá, esta corriente de aquí, la reemplazo aquí, nos va a quedar lo siguiente. BI va a ser igual a C por S por VO, factor de R1 más LS, dividido, vamos a escribirlo hasta aquí nomás para que se entienda que se hizo el cambio, dividido en R2 CS más 1, más el VO que me quedo dando vuelta acá. De esa forma, ¿cierto? Lo que logré es
Si se dan cuenta, ya la corriente no es una variable que está dentro de la ecuación, sino que ya solamente tengo VO en ambos términos, en todos los términos en realidad. Lo que puedo hacer ahora, como para ordenar un poco, como VO está aquí y está acá, lo puedo factorizar directamente. ¿Qué quiere decir eso? VO factor de CS por R1 más LS dividido en R2 CS más 1. Recuerden que como está todo dividiendo, está dividiendo términos, va a quedar dividiendo todo el factor al fin y al cabo. Más el 1, ¿cierto? Que queda producto de la factorización. De esa forma me doy cuenta, ¿cierto? Que queda mucho más sencillo de trabajar porque solamente tengo dos fracciones, en donde el mínimo como múltiplo va a ser R2CS más 1. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Mínimo como múltiplo va a ser R2CS más 1. Bien. Mantenemos el de arriba, CS por R1 más LS. Más, y aquí, bueno, el mismo ejemplo de ejercicio de delante, ¿cierto? Donde esto está dividido por 1. Básicamente va a ser el denominador común dividido en 1 y eso después se multiplica por el numerador. Como son, usualmente cuando son fracciones de dos términos, basta multiplicar cruzado, o sea, este de acá va a ser multiplicado por 1. Por lo tanto nos va a quedar R2 ds más 1. Finalmente, ¿cierto? Puedo despejar acá. Ahí ya encontré parte de la función de transferencia y acá arriba recomiendo R1CS más LCS cuadrado, multiplicar los paréntesis, R2CS más 1. Todo esto sobre R2CS más 1. Por lo tanto, acá ya basta con despejar, ¿cierto? Toda esta fracción hacia el otro lado, que al final va a quedar invertida, ¿cierto? Porque el denominador va a quedar multiplicando el 1 y todo este numerador va a pasar dividiendo. Y nos va a quedar finalmente como R2 CS más 1 dividido en R1 CS más LCS cuadrado más R2 CS más 1. Y eso es igual a PO sobre BI. Que esa ya sería, ¿cierto? Mi función de transferencia, que yo la puedo ordenar de la siguiente forma. BO dividido en BI, suponiendo que esto está, recuerden que estamos todo con Laplace, va a ser igual a R2 CS más 1 dividido en, y voy a ordenar un poco solamente los factores para que quede un poco más deducible, ¿cierto? En el tema de las potencias, o sea, siempre en potencias decrecientes. Primero ponemos los cuadráticos. Aquí puedo factorizar, por ejemplo, por S, hacer alusión que esto es parte de lo que está con S, y finalmente el término libre. Y con eso, ¿cierto? Encontré la función de transferencia de este sistema. Espero les sirva de ayuda.